Bueno, vamos a estar estos minuticos que nos quedan antes de las 10, a hablar un poco de este tema de las competencias, de los principios de STEM, y luego nos vamos a ir a un pequeño break. Ustedes pueden tener ahí su cafecito, ¿cierto? En el break, irse por el cafecito, por la bebida de su preferencia, y volvemos en 10 minutos, pero todavía no, sino a las 10 de la mañana, ¿listo? Vamos a mirar este tema de las competencias, que fue uno de los que resaltó Carlos, si no estoy mal, ¿cierto? El tema de las competencias. Entonces, miren, esta es una infografía que elaboró la Fundación Telefónica junto con otras dos entidades colaboradoras que han estado trabajando y analizando este tema del STEM. Y vemos que han planteado unos objetivos de cara a tres actores fundamentales para poder integrar STEM. Un actor fundamental, y vamos a comenzar de abajo para arriba, es el gobierno, ¿sí? Ese es un actor fundamental que puede movilizar, que nos puede impulsar hacia la integración STEM. ¿A través de qué? Pues a través de iniciativas como esta que tiene la Secretaría de Educación, en donde se hace un ejercicio de acompañamiento para que las instituciones, si bien al final puedan decidir, yo no me voy a meter en este rollo STEM, o pueden decidir, sí, voy a asumir ese reto STEM con todos esos cambios que ustedes mismos mencionaron, las tres personas que intervinieron ahorita, ¿cierto? La manera de hacer diferentes las cosas. Si estamos haciendo lo mismo y siempre tenemos los resultados iguales o peores y siempre nos quejamos, pues cambiemos la manera como estamos haciendo las cosas, pero también veamos qué necesidades tenemos de formación. Es decir, hay muchos elementos en la integración STEM que lo hacen un reto, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el gobierno, como que cuáles son esos retos también, esos objetivos que tiene el gobierno y que debería ponernos en el contexto para que nosotros desde las instituciones pues podamos contemplar de una manera seria y viable la integración STEM. Uno es el diseño de políticas públicas que apoyen la creación de programas STEM. Los incentivos a instituciones líderes en la implementación de programas STEM. Claro, porque si llevan la batuta a ciertas instituciones, pues van a tener, como dijéramos popularmente, que caerse, rasparse las rodillas, sacudirse, levantarse, tienen que aprender sobre la marcha muchas cosas. Y ese aprendizaje, pues al final si se documenta, si se da testimonio de ese aprendizaje, se vuelven muy poderoso porque se pueden sacar buenas prácticas. Entonces esas instituciones pioneras pues merecen tener ciertos incentivos. La financiación de programas y de proyectos, total, con aliados, ¿no? Con alianzas multisectoriales, con multinacionales para apoyar el desarrollo STEM. Veíamos en uno de los videos una alianza con la Fundación Aires, con Microsoft y Geek Girls, que es un movimiento de mujeres que trabajan en tecnología. En fin, muy importante, y eso lo vamos a ver también más adelante, la importancia también desde que desde las instituciones haya un apalancamiento con esos potenciales aliados. Y también establecer STEM como una prioridad para el desarrollo económico y social del país, porque finalmente STEM prepara para solucionar problemas, ¿cierto? Prepara para que los chicos hagan nuevas conexiones, para que al generar nuevas conexiones puedan solucionar problemas, sean más competitivos, se ubiquen en mejores puestos de trabajo, generen también puestos de trabajo. Esto por el lado del gobierno. Por el lado de los educadores, aquí seguramente que ustedes tendrán muchas otras cosas que decir, pero vamos a referirnos a lo que nos dicen en esta infografía los estudiosos de STEM. Uno, incrementar el contenido pedagógico. Incrementar, y yo me atrevería a decir crear, ¿cierto? Porque es muy probable que, es lo más seguro, que una institución que no tiene integrado STEM tiene matices, tiene elementos que las hacen potencialmente integradoras de STEM, o puede que no, que sean potencialmente no integradoras de STEM. Entonces, en cualquiera de los dos casos,
Una de las grandes responsabilidades que tienen los educadores es generar contenidos integradores de STEM. Y para llegar a generar contenidos, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que pensarse un proyecto educativo institucional, hay que pensarse un currículo, ¿cierto? Porque uno no saca un contenido de debajo de la manga. Lo podemos hacer, de acuerdo, si tenemos un propósito, pero si estamos en el marco de un plan estratégico institucional, de un proyecto educativo institucional, no podemos simplemente sacarlo de la manga. Entonces, obviamente, aquí, desde mi punto de vista, en esta infografía, un elemento que es fundamental, un actor que es fundamental y que seguramente pues vamos a tener, tenemos nosotros en el proyecto muy, muy en la mente, pues es la institución como un todo, ¿cierto? Pero los educadores también tienen que implementar las nuevas, o tendrían como propósito, no tienen, sino tendrían como propósito, tienen ese propósito, implementar nuevas estrategias de aprendizaje basadas en las neurociencias. Las neurociencias sí que es cierto que ya hemos visto que cuando uno pone a su cerebro no solamente a memorizar, no solamente a memorizar, porque una cosa es aprender y otra cosa es memorizar. Cuando uno aprende y aprende significativamente, de eso le queda a uno para toda la vida, uno se acuerda de eso. También hay cosas que memorizamos y nosotros que a lo mejor estuvimos formados, fuimos formados con modelos muy del corte de el docente en el centro, pues tuvimos que memorizar mucho, o por lo menos yo hablo por mí, yo tuve que memorizar y muchas cosas las recuerdo, ¿cierto? Pero muchas otras no. La mayoría yo diría que fue memorizar para el momento, memorizar para la previa, memorizar para el examen, para la evaluación del periodo, pero ¿y de todo eso qué? Por ejemplo, yo me pregunto, y yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero yo me pregunto, bueno, yo estudié ingeniería de sistemas, yo soy ingeniera, y listo, ¿y cómo toda esta ingeniería, todas esas matemáticas, esos álgebras, esos cálculos avanzadísimos que vi en la universidad, cómo todo eso lo pongo en práctica? O incluso si me voy más atrás, todo lo que aprendí trigonometría en mi tiempo, ¿cierto? En grado décimo, y sé que todavía se mantiene así, cálculo en grado 11, álgebra, todo eso luego en mi vida, ¿para qué? Yo me acuerdo que yo desarrollaba 100 ejercicios del álgebra de Baldor, ¿sí? A mí me tocaba así. Y muchos, muchos ejercicios, y me acuerdo que los casos de factorización me los sabía de memoria y me pasaban al tablero y yo era pues una dura porque los tenía aquí. En este momento de mi vida yo no me acuerdo de eso. Es decir, realmente los memoricé muy bien para resolver un problema inmediato que era pasar las pruebas, pasar el año, en fin. Pero ¿y luego qué pasó con ese conocimiento? ¿Sí? Entonces el reto al que estamos los docentes enfrentados es a trabajar con las neurociencias, trabajar con las neuronas, de verdad, a ponerle pienso en nuestros contenidos y ponerle pienso a las estrategias de aprendizaje para que los estudiantes, nuestros estudiantes, no les pase lo que probablemente nos pasa a muchos de nosotros, y es, ¿y todo eso para qué? ¿Sí? Todo eso para qué, y atrevernos a resolver esa pregunta a los estudiantes. Cuando un estudiante, yo me acuerdo que en algún curso de esos, un compañero se levantó y le protestó al profesor, ¿y esto para qué? Si no me va a servir, yo no le veo sentido a esto, y el profesor se enojó muchísimo, pero realmente tal vez hubiera podido dar una respuesta acerca de por qué es importante, por qué son importantes las matemáticas, ¿sí? Que nos permite generar las matemáticas en el contexto y de manera integradora con otras áreas. Los educadores también tienen como objetivo incentivar la participación femenina en el aula, porque pues esto ya se ha visto, no es un discurso que a veces suena trillado, pero es un discurso que igual sigue vigente, y es muy importante este equilibrio de género, ¿no? Veíamos, pero por eso también precisamente escogimos una de las experiencias en donde se enfoca la formación, la integración STEM hacia las niñas y las jóvenes, para que también puedan acceder a mejores puestos de trabajo, para que también puedan acceder a formarse primero en ingenierías, en tecnologías, en áreas donde normalmente gobierna el género masculino.
Esto obviamente todo en el marco de una sana, digamos, de un sano enfoque, ¿no? Nada que ver con el feminismo y esas cosas, sino con las oportunidades que deben ser igual para todos, en tanto todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Y también preparar a los estudiantes para resolver nuevos problemas, nuevos métodos, plantear situaciones retadoras de aprendizaje, situaciones que integran conocimientos de diversas áreas, para que también asimismo los estudiantes puedan pues verse retados y puedan resolver esas situaciones, incluso, como nos dicen aquí, con nuevos métodos. Entonces, nuevos métodos orientados hacia qué? Hacia el pensamiento crítico, hacia el pensamiento analítico, hacia la capacidad de síntesis, que es tan importante. Y todo el mundo dice analizar, 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 pero vaya a sintetizar y no pueden, porque sintetizar es mucho más complejo que analizar, ¿sí? En fin, es llevar toda esa apuesta pedagógica y esa vocación pedagógica en otro sentido, ¿sí? Dejar de hacer lo que estamos haciendo para movernos, salir de la zona de confort que tenemos, o más bien ampliar nuestra zona de confort, ¿sí? Empezar, porque muchas cosas de las que venimos haciendo a lo mejor las estamos haciendo bien, ¿sí? Algunos de ustedes decían, y a mí eso me sorprendió, algunos de ustedes en el primer ejercicio escogieron como ambiente el aula de clase, ¿sí? O sea que ustedes verdaderamente aman ese espacio, les gusta el aula de clase, otros se iban para el patio, otros se iban para el laboratorio. Bueno, pero en STEM tenemos que abrir esa zona de confort del aula de clases a otros ambientes también. Bueno, y con los estudiantes, que sería el último rol que se presenta en esta infografía, tenemos el acercamiento a la literatura STEM, o sea, que los chicos, en este concepto de literatura STEM lo podemos ver como que, obviamente, literatura, obviamente material de referencia, pero también experiencias vivas, experiencias como los videos que estuvimos viendo, ¿no? En nuestra página Humaniza TIC, en nuestra comunidad, ahí tenemos una cantidad de información muy valiosa que ustedes pueden entrar a ver y que luego pues van a poder, ¿cierto? Si asumen este reto de la integración STEM, pues compartir también con sus estudiantes y dejarlos a ellos. Hoy la tecnología el Internet, para ser más específicos, nos abre las puertas al mundo. Queremos averiguar algo y Google es el oráculo. Mejor dicho, ¿cómo es que dice el dicho? Google es a nosotros, los humanos actuales, lo que el oráculo era a los griegos, ¿cierto? Porque le preguntamos a Google cualquier cosa, obviamente, detrás de eso hay todos unos ejercicios de pensamiento crítico, de validación de la información, de la fuente, del uso de la información, del respeto por la propiedad intelectual, bueno, todo lo que queramos, pero digamos que hay que fomentar en los chicos eso, esa capacidad investigativa, esa curiosidad, y no darles todo masticadito, sino la posibilidad, o más bien la oportunidad de que puedan también descubrir cosas. Profundización en campos interdisciplinares, hacer conexiones, lo hemos dicho. Enfoque interdisciplinario, transversal, que los retos de aprendizaje les permitan hacer conexiones con conocimientos de otras áreas. Formación en competencias para el trabajo del futuro, porque sí que es cierto hoy también que no es lo mismo un profesional o un tecnólogo que se ha enfocado solamente en su carrera, dejando de lado, por ejemplo, la importancia de la resiliencia, la importancia de la escucha empática. ¿Sí? Muchos de ustedes decían la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, el poder ejercer control sobre su propio ser, sus propios pensamientos y sus emociones, por ejemplo. ¿Sí? El trabajo del futuro no es solamente para el que es técnico, experto en algo, sino para la persona que además de ser experta puede trabajar en equipo, puede ser empático. Bueno, todo este tema también de la inteligencia emocional.
Y el último objetivo, aprovechar los espacios de aprendizaje que no son formales, el patio escolar, ¿cierto? No sé, la huerta pues no es un espacio normal, ¿cierto? Muchas instituciones tienen huerta, no es el caso de las que están acá en este acompañamiento, pero sí conozco otras instituciones que han tenido huerta y bueno, se enfocan en el cuidado de las plantas, en estudiar las plantas, las ornamentales, las aromáticas, no sé qué sé yo, pero igual es un espacio diferente, un espacio que se sale del aula, ¿sí? Bueno, hasta aquí creo que he hablado mucho. Voy a pasar a los retos que tenemos. Ya son las 9:52. Yo creo que en 8 minutos lo alcanzamos a desarrollar y volvemos para la segunda parte del taller. ¿Listo? No sé si hasta ahí, de pronto María B., yo sé que tú te mueres también por hacer reflexiones de este tipo. No sé si quieres complementar, si quieres abordar los retos y desafíos o si sigo. Sigue, Lore, tranquila, ya ahorita al final, si quieres, hacemos como unas conclusiones para integrar como varios conceptos de lo que ellos también nos vayan contando, como en aspectos puntuales en esos retos también, de pronto que nos manifiesten otras personas que otros temas pueden llegar a estar en su análisis en el radar, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces en los retos y desafíos, que es el lado derecho de la infografía, tenemos aprendizajes versus evaluaciones. Entonces, algo que nos dicen aquí es que las evaluaciones de elección no son compatibles con el aprendizaje basado en investigación, porque claro, en un proceso investigativo con método científico, pues muchas respuestas pueden ser positivas o pueden estar bien. Por lo tanto, eso de selección múltiple con única respuesta, pues está revaluado en STEM. Es más el proceso, es más cómo llega el estudiante a plantear una solución, a desarrollar una hipótesis, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con el método, obviamente, con el método pedagógico que escogemos, con las didácticas que implementamos. En formación interdisciplinar tenemos como reto la integración de las competencias STEM en la formación, en las áreas que ayuden a potenciar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico definitivamente es uno de las grandes habilidades que plantea STEM. La reflexión, no pasar entero, ¿cierto? Los cuestionamientos, la preguntadera, mejor dicho, pero la preguntadera no sin sentido, sino la preguntadera para conseguir un propósito. Y eso es lo que hay que enseñarle también a los chicos. Incentivar el estudio de la historia, de la filosofía, la historia, la filosofía, son áreas que nos enseñan mucho, ¿no? Que nos dejan grandes aprendizajes. La filosofía en sí misma, pues es todo, implica unos procesos de pensamiento de alta complejidad, ¿no? De llevar a la cognición a un nivel alto donde uno puede incluso resolver cuestiones hasta existenciales, por decirlo así. Pero la filosofía en general, ¿sí? Una pregunta como el papel de la tecnología en el Casanare, en la educación, en la educación pública del Casanare, que es una pregunta que tiene mucho de historia y que tiene mucho de filosofía. Y además, tener artes y las artes incluidas en esa formación interdisciplinar. Hace unos años la formación artística era como una parte tan esencial de la educación, pero poco a poco se ha ido como dejando como solo en el proyecto transversal, o incluso casi que desaparece de muchas instituciones que tienen un corte muy académico, ¿no? Y todas estas áreas, pues nos permiten profundizar en nuestros anhelos más profundos, en nuestra condición humana, en nuestros preconceptos, en nuestro sistema de creencias, en nuestra sociedad, por qué estamos así, ¿cierto? Y nos permite también plantear problemas reales.
Cuando uno se hace una pregunta filosófica, puede plantear también, o una pregunta simplemente, y empieza a analizarla, a pensarla, a irse más atrás, a conectar con otras áreas, uno puede plantearse un reto bien duro que puede llegar a ser una solución muy poderosa incluso para el contexto, para todo un contexto, no solo para una institución, sino para que permea, digamos, sale de la institución a permear la comunidad que rodea la institución. Bueno, y finalmente el reto de la sociedad y la ciencia. Es claro que no puede ir ese par separado, que hoy hay pues grandísimas comunidades científicas, el mismo MinCiencias en Colombia, pues cuántos grupos ha promovido, cuántas investigaciones en revistas indexadas, en fin, pero lo más importante de eso es que podamos estar como al día, ¿no? Como que no nos dejemos rezagar, sino que estemos no tanto produciendo para publicar, sino estar al día, estar a la vanguardia, estar atentos a lo que está pasando en materia de sociedad y ciencia. Y finalmente, ya para cerrar esta primera parte del taller, vemos aquí una gráfica. Fíjense que, bueno, Estados Unidos es un país, pudiéramos decir, líder en integración STEM, del enfoque STEM en las instituciones educativas. Aquí hay una gráfica que nos muestra cómo Estados Unidos ha cambiado en la última década o ha aumentado, digamos, sus perspectivas de profesionales, su perspectiva de profesionales, gracias a esa formación en STEM, porque cuando uno forma en STEM, le está obligando también al sector productivo a que contrate personas formadas en STEM. Entonces, por ejemplo, fíjense que el 62%, si acá yo estoy viendo muy pequeñita la gráfica, sí, 62% de demanda de ingenieros biomédicos, perdón, el 36% de médicos científicos, que no solamente ejercen la medicina, sino que ejercen la ciencia. 32% de desarrolladores de software, 22% de analistas de computación y sistemas, 16% de matemáticos y otras áreas solo el 14%. O sea, estamos viendo que la formación STEM, sí, ese es un país de referencia, muy diferente al de nosotros, con unos contextos muy distintos, un sistema educativo distinto, etcétera, pero la tendencia en el mundo, y lo vemos, por ejemplo, si leemos un libro como el de Basta de Historias de Oppenheimer, ¿sí? Es un libro que nos muestra cómo la educación en diferentes países pues ha cambiado el rumbo de estos países. En India, por ejemplo, India es potencia mundial en desarrolladores de software. O sea, es algo muy potente, muy potente. Los chicos son formados para eso y en un país que sabemos que es un país que está atravesado por la pobreza de norte a sur y de este a oeste. Les recomiendo el libro Basta de Historias de Oppenheimer para que tengan una mirada también muy interesante. Si lo vemos desde la perspectiva STEM, muy, muy, muy interesante. Algunos podrían decir que es una mirada economicista de la educación, pero bueno, yo no lo comparto así. Desde STEM me parece que es muy al lugar.